danke schön. Bitte, Sie bleiben. Agustin, Colombia. Ja. I hope so. I think that's the. So you're going back to your office or? Yes, I think so. Okay, Mija. Ich glaube, ja. Bei der Pressekonferenz ist es eh besser, wenn ich nicht dabei And bin. yeah. Okay, Thank you very much. See you in the evening. Thank you very much. Sehen uns abends. Kann ich noch irgendwas für ¿Lo euch llamaron? ¿Lo llamaron? Ha sido muy importante la reunión con el canciller. Fundamentalmente tocamos primero, él muy preocupado por el tema de la violencia en Colombia, violencia desde todos puntos de vista, tanto de la guerrilla como la violencia del narcotráfico. Mostró su interés y su preocupación por saber cómo y de qué manera el próximo gobierno puede adelantar y llevar a cabo procesos que permitan traer la paz a Colombia. Segundo, el tema, yo creo que un tema que también preocupa mucho al canciller, que tuvimos oportunidad de hablar, todo el tema ecológico, el tema de la protección ambiental y cómo le hice mención yo de la simbiosis que existe en este momento entre droga también y destrucción del medio ambiente. Y por último, tuvimos la oportunidad de dialogar sobre todo el tema económico y me llamó especialmente la atención el interés del canciller de vincularse activamente a América Latina, de recuperar los lazos comerciales entre América Latina y Alemania, en cómo él ha sido una de las personas que más ha insistido en que se deben reforzar esos lazos comerciales y de amistad que se han perdido durante mucho tiempo. Y eso llamó especialmente la atención, todo el proceso de integración de América Latina, el proceso del Mercosur, el proceso del Pacto Andino, el proceso del Grupo de los Tres, muy enterado y muy preocupado precisamente por estrechar esos lazos comerciales entre Alemania y este continente. Señor Pastrana, usted realiza en este momento una gira por Europa. ¿Nos podría mencionar cuál es el objetivo primordial de su gira por 3 países? Yo pregunto si alguien necesita traducción, si se necesita traducción. Señor Slarsi, que está, ¿sí? ¿Necesitan traducción? Pregunto. Ist eine Übersetzung notwendig? Ja. Bitte? Ja. Entonces traduces tú. Ok, a partir de ahora. La pregunta, perdón, es ¿a qué se debe la visita a Europa? Sí, ¿podría mencionar el objetivo concreto de su visita? Der Grund dieses Aufenthalts in Europa in den 3 Ländern, Spanien, Frankreich und jetzt in Deutschland. Principalmente el objetivo, como he dicho yo, es recuperar en buena parte no solamente las relaciones de Colombia, establecer contactos para que se conozca la real situación política que está viviendo nuestro país, en buena parte también la recuperación de la dignidad de Colombia, demostrar la otra cara de nuestro país y por sobre todo hacer un análisis a los procesos que van a surtir efecto a partir del próximo 31 de mayo en la primera vuelta presidencial y la posibilidad de la segunda vuelta presidencial 3 semanas después, el 21 de junio. Hablar... Der Sinn des Aufenthalts war der Versuch, yo creo que, am 31. y creo que es muy importante frente a todo este proceso que se ha vivido en el país o que se va a vivir el proceso electoral, que se tenga una información clara, concreta, precisa, qué es lo que estamos pensando, cuál es nuestro programa de gobierno, cuál es nuestra prioridad en el próximo gobierno, intercambiando sobre todo con países amigos, como ha sido el caso de esta visita en España, en Francia y en Alemania. Und auch unser Regierungsprogramm darzustellen, was wir... Señor Pastrana, el tema del narcotráfico es un tema que afecta no solo a Colombia, a otros países en América Latina, desafortunadamente, que es una de las principales, el principal problema que ha dañado mucho la imagen de Colombia. ¿Cómo piensa usted combatir? ¿Qué cambios piensa usted introducir al combate al narcotráfico? Das Drogenproblem ist nicht nur in Kolumbien ein gravierendes Problem. Wie denken Sie, diese Sache anzugehen? Bueno, primero yo creo que lo más importante es crear una conciencia mundial de que el problema de la droga no es solo de los países como Colombia, o de Perú, Bolivia, o países productores, sino también de los países consumidores. Yo creo que lo importante es que en este proceso de solucionar un problema que nos es común a todos, tiene que existir esa conciencia también que todos tenemos que aportar para poder resolver el problema que Colombia y otros países del mundo está viviendo.
viviendo, que así posiblemente Colombia puede erradicar de nuestro territorio los laboratorios o la producción de droga, pero alguien siempre va a estar dispuesta a enviarla a los Estados Unidos como primer país consumidor u otros países de Europa o del Asia. Entonces, por lo tanto, creo que hay que generar la conciencia, necesitamos dinero, necesitamos recursos. Colombia está invirtiendo muchos de sus propios recursos en evitar que esa droga llegue a los Estados Unidos y no en factores sociales. Sondern besonders auch ein Problem der Verbraucherländer. Colombia Latinoamérica está causando los más graves daños a la naturaleza. mit der Politik der Bundesregierung. Yo creo que este fue uno de los temas además que traté con el canciller Kohl, de resaltar la simbiosis que existe entre deteriorar el medio ambiente y el tema de la droga. Y este posiblemente es uno de los hechos que la gente a veces no le da mucha importancia, como todos los químicos que son utilizados en el proceso de la droga, todos los precursores, como se llaman, que son utilizados en el proceso de la droga, están siendo depositados en los ríos que están llegando a las selvas, como el caso del Amazonas, como el caso de la selva húmeda del Chocó, que son muy importantes. Es ist tatsächlich so, wenn man Y por esa misma circunstancia nosotros tenemos que llamar la atención en que cuidar el ambiente también es negocio. Al fin y al cabo el Amazonas, simplemente por mencionar una de las selvas que puede estar sufriendo no solamente la destrucción desde el punto de vista de la tala de árboles, sino también de todos estos químicos que se están llegando a los ríos. Tenemos que recordar que el Amazonas produce el 60% del oxígeno del mundo. Entonces tenemos que crear también la conciencia en los países como los de la comunidad y países del mundo, que tendiéndole la mano con cooperación, con recursos, también podemos despertar la conciencia de nuestras gentes que cuidar el ambiente también es un buen negocio. wir müssen in Erinnerung rufen, dass Usted dijo hace un momento que uno de los objetivos de su viaje era recuperar la dignidad internacional ante países amigos. ¿Usted le parece, como resultado de su viaje, según las impresiones que usted ha tenido durante estos 4 años, se ha perdido gran parte de la dignidad del país en el extranjero? Definitivamente, definitivamente. Para empezar, tenemos un presidente sin visa a los Estados Unidos, un país que todos los colombianos sentimos que estamos siendo tratados como parias en el mundo, que mostrar nuestro pasaporte colombiano es una vergüenza y que por esa misma circunstancia nosotros no solamente debemos recuperarle la legitimidad, sino la gobernabilidad de nuestras instituciones, y por eso tenemos que trabajar. Inclusive usted oye de los propios labios de la canciller, hasta hace 2 días canciller de Colombia, que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están en su peor momento. Las relaciones de Colombia con el resto de países también se encuentran en situaciones muy difíciles, y por esa misma circunstancia tenemos nosotros que recuperar ese puesto que Colombia siempre tuvo en el escenario internacional, la respetabilidad que Colombia siempre tuvo en el escenario internacional. den Respekt vor der Weltgemeinschaft oder in der Weltgemeinschaft Usted verloren. va a ser como vicepresidente. Ya confirmó, va Ya a ser. confirmó que va a ser. Bueno, la pregunta, usted no ha decidido todavía su compañero de fórmula. ¿Por qué no se habla de varios? Gabriel García Márquez, por ejemplo. ¿Ah? A ver, estamos en este momento, sabe que tenemos hasta el próximo lunes de hoy en una semana para tomar la decisión. Estamos meditando algunos de los nombres, lo que más convenga a la gran alianza que hemos nosotros pactado hace ya cerca de 10 días o 12 días, y esperamos al final de esta semana poder tomar ya esa decisión. ¿Va a ser un liberal? Yo creo que sí, la verdad que ahí yo he dicho que a mí me gusta que sea un liberal, que me acompañe un amigo del Partido Liberal, a pesar de lo que estoy leyendo hoy aquí, que los van a expulsar del partido si acompañan a Andrés Van a Pastrana. sancionar. Yo creo que es importante que sea un liberal, un amigo del Partido Liberal, que creo que es además lo que la gente también está esperando de la gran alianza que firmamos con Valdivieso. ¿Podría ser un intelectual, escritor? Podría ser, yo no descarto ningún nombre. Letzte Woche hatte ich, und die Frage ist natürlich jetzt, Andreas, wen werden Sie nehmen? Und der Präsidentschaftskandidat Valdivieso ist zurückgetreten und hat En Salvador, en Guatemala, incluso en Sudáfrica. En este contexto le voy a citar 2 citas de 2 expresidentes colombianos. El uno es Guillermo León Valencia. Si no quieren plata, les daremos plomo. Y el otro es del maestro Darío Echandía. Es mejor echar paja que echar plomo. ¿Cuál es la tercera frase?
Die Frage ist ein Frieden in Kolumbien möglich? Yo diría una frase chandía que es la que más resume, ¿no? Que ojalá los colombianos podamos volver a salir a pescar de noche. Yo creo que eso es lo que quiere el país. Ojalá los colombianos podamos volver a pescar de noche. Die Antwort von Andrés Pastrana ist, En este contexto de la paz, de la búsqueda de paz, ¿cree usted que hay matices electoralistas en el preacuerdo de paz firmado en Madrid y en la reunión definitiva entre el 6 y el 7 de junio, que se realiza precisamente en medio de las dos rondas electorales? Esa fue la crítica que yo le hice al preacuerdo del Palacio de Viana entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia, que tenía ese tinte electorero precisamente que la convención se celebrara entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Por eso la semana pasada le envié una carta al presidente Samper, estoy a la espera de su respuesta. En eso coincidimos con el candidato del gobierno, con el doctor Serpa, que el acuerdo debe realizarse después del 22 de junio, una vez se conozca el nuevo presidente de Colombia. 30. Mai und dem nach der zweiten Runde stattfinden sollte. Und ihr habt diesbezüglich auch En el momento decisivo de la campaña electoral, después de las últimas encuestas, ¿ha tenido usted tal seguridad que ha decidido hacer un viaje de jefe de Estado antes? La internacional había sido tan importante para el país y por eso tender esos lazos y buscar ese acercamiento con los países es muy importante, porque el país entero también estamos pendientes no solamente de restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, del mejoramiento de las relaciones entre los dos países, de cómo y de qué manera podemos nosotros aumentar nuestro proceso también comercial y los lazos comerciales con Europa, sino con el Asia. Pero fundamentalmente yo creo que lo más importante es que la política internacional de Colombia en esta campaña electoral se convierte en un proceso fundamental dentro del proceso electoral. Die international von den USA alleine gelassen, Europa mit Wirtschaft. A ver, yo creo que la pregunta es muy interesante porque Colombia no puede seguir invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en evitar que la droga llegue a Estados Unidos cuando tenemos que satisfacer necesidades básicas de nuestra población. Invertir en educación, invertir en salud, en agua potable y no solamente en evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Abermillionen für die Bekämpfung des Drogenproblems bei uns auszugeben, zu verhindern, dass diese in die USA kommen, sondern wir müssen por esa misma razón tenemos que despertar conciencia en el mundo que es un problema de todos nosotros el tema de la droga. Y yo diría que buena parte de los recursos que simplemente se están utilizando en todo el tema de la represión, se han invertido parte de ellos en aspectos que podrían solucionar de buena parte los problemas de Colombia. Yo reitero en que en mi país nosotros no necesitamos más helicópteros para fumigar, o no queremos más helicópteros para fumigar, sino tractores para arar, que el campesino pueda retornar al campo a actividades lícitas. Y de la misma manera, creo que hay que dedicar una buena parte a todo el tema de prevención y educación en los países consumidores para así bajar la demanda y en ellos pueda existir. Pero de su país se vienen quejando desde hace tiempo una serie de comando ayuda de los gobiernos con el fin de que intervengan, quemando sus tierras, sus cultivos, que... No simplemente la sustitución si nosotros no generamos infraestructura. Es decir, nada hacemos nosotros diciéndole a los campesinos que siembren papa, o que siembren cebada, o que siembren trigo, que siembren maíz, o que siembren sorgo o soya, si no tienen que poner cómo poner sus productos en los mercados. Y por esa misma circunstancia yo creo que de la mano tiene que venir infraestructura que nos permitan a nosotros que los productos que el campesino produzca se conviertan también en alternativas al tema de la droga. Y segundo, como usted lo anota bien, crear la conciencia que en muchas de estas comunidades es mejor proteger el ambiente que destruirlo, y que no simplemente con la fumigación. Tenemos que buscar en aquellas zonas de Colombia, que lo triste y lo curioso es pensar que este gobierno aceptó en buena parte cultivos hasta de 3 hectáreas, o 3 fanegadas. Tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan erradicar, partiendo de su prohibición, y de la misma manera con alternativas a estos productos que puedan ser rentables para el campesino, pero para eso necesitamos invertir buena parte también en infraestructura. Es aber auch einen großen Anteil der Mittel dafür zu verwenden, in die Infrastruktur. Que está relacionado con lo anterior es la pobreza. Actualmente existen en el mundo dos modelos económicos. El uno es el neoliberalismo y el otro es el de la economía
economía social de mercado. ¿Por cuál de los dos se decidiría el presidente Andrés Pastrana? Bueno, ahora Tony Blair saca uno nuevo, ¿no? Ein weiteres großes Concentración de la riqueza en el sector privado y no en el público. Y son los tres factores que este gobierno le deja al país. 1,5 millones de desempleados. Precisamente un gran número de parlamentarios liberales se hayan adherido a su candidatura. A ver, ¿en qué sentido la pregunta? ¿Cómo El explico? sentido se debe a que se le atribuye a usted a su capacidad de superar el sectarismo, que es Sí, también yo creo uno que- de los peores males de Colombia. ¿Lo voy a traducir? No, sí, lo voy a hacer en minuto. Ah, bueno. Yo creo que lo más importante, lo que claramente demuestra que en este momento claramente nos demuestra que en este momento nos está dando el primer lugar en las encuestas es precisamente esta gran alianza por el cambio que firmamos con Alfonso Valdivieso. Una alianza por el cambio que significa convocar y no excluir, que estamos convocando a los amigos del liberalismo, a los amigos del conservatismo, a los sectores independientes. Y cada día que pasa, sobre todo desde que ya hicimos el acuerdo hace más de 10 días, lo que estamos viendo es permanentemente adhesiones de amigos del liberalismo y de sectores independientes a esta gran alianza que de seguro obtendrá el cambio a partir del próximo 31 de mayo. Combinando dos temas, el de la paz y las relaciones internacionales, en este caso con Alemania más precisamente, y teniendo en cuenta que el actual gobierno consideró dejar en las manos de un agente de dudosa procedencia como Bernard Maus las relaciones con Alemania exactamente y encargarle conversaciones de paz a un criminal, ¿cómo considera usted, en manos de quién va a dejar usted las relaciones de Colombia con Alemania? Nochmal auf das Yo no solamente me referiría a las negociaciones con Alemania, sino con cualquier país. Las relaciones tienen que ser de país a país, especialmente en lo que tiene que ver con la paz. Tienen que ser relaciones de gobierno a gobierno y por lo menos, y eso es lo que yo he reiterado en mi gobierno, no habrá ningún intermediario para hacer la paz. Que directamente como presidente de Colombia asumiré esas conversaciones, igual serán las instrucciones lógicamente al gobierno, a cualquier funcionario del gobierno, que es el gobierno colombiano, con gobiernos amigos y no con intermediarios, como podemos resolver el tema de la paz. Die einzige Möglichkeit, welche Mechanismen haben Sie in Ihrer Wahlkampagne eingesetzt, um zu verhindern, dass das Drogenmittel zur Finanzierung Ihres Wahlkampfs dazukommt? Nosotros hemos puesto todos los mecanismos para evitar la infiltración de recursos del narcotráfico en nuestra campaña, al igual como sucedió hace 4 años, que es además yo creo que lo que nos da la autoridad moral de presentarnos ante el pueblo colombiano, como quedó claramente demostrado que en mi campaña, hablo de la campaña de 1994, no entró ni un peso del narcotráfico a la campaña de Andrés Pastrana. Sämtliche Mechanismen. Todos los programas que están ahí, las propuestas que hemos hecho son propuestas estudiadas, analizadas y realizables. La primera propuesta, cómo generar empleo. 5 de esos 10 cambios que usted tiene enfrente tienen que ver con el empleo. Lo primero, vamos a rebajar los impuestos a las empresas que generen nuevos empleos productivos. Esto va a ser largo. En Colombia se está pagando un impuesto del 35%, el impuesto de la renta. Lo que le estamos nosotros promoviendo a través de nuestro programa es que cada empresario en Colombia que genere un nuevo empleo podrá deducir de su impuesto de la renta hasta un 14%. Palabras más, palabras menos, lo que significa es que vamos a rebajar la tasa del impuesto de la renta del 35 al 30%. Esto implica que podemos reinyectar a nuestra economía cerca de 650.000 millones de pesos, lo que significa reactivar la economía. El segundo tema es la rebaja del IVA, como fundamentalmente invitar a los extranjeros que inviertan en vías, o el tema prioritario en el país. Hacia allá es donde tenemos que generar los esfuerzos del país. Eso es largo, sí, eso es larguísimo. Sí, ya no es de mayoría liberal, ¿no? Ya no es de mayoría liberal el liberalismo, jamás esa ha sido la política en Colombia. A pesar de que un partido u otro haya ganado las elecciones, los planes y programas y proyectos de ley que tienen que ver con el beneficio de nuestras gentes, como es buena parte del programa que le estamos presentando, hay dudas. El candidato del gobierno tiene todo el peso del gobierno. Nosotros aspiramos a que se nos den garantías electorales.
especialmente lo que es el equilibrio informativo, que en este momento no existe, y a la no utilización de los recursos del Estado en la campaña del candidato contrario. Un gran peligro y en ese sentido también la pregunta en principal, ¿cuál es el rol que usted da a los partidos políticos? ¿Qué importancia le da? Dos temas. Yo coincido con usted que no solamente en Colombia, sino que en América Latina hay una crisis de partidos políticos. Nicht nur hier, sondern auch in Lateinamerika gibt es wirklich eine Krise der politischen Parteien. Por eso yo he sido un ferviente, o por lo menos creo firmemente, en que o los partidos políticos, en el caso colombiano como muchos de América Latina, se actualizan y se modernizan o van a tender a desaparecer. Deswegen glaube ich fest daran, dass entweder sich die lateinamerikanischen Parteien erneuern oder dass sie einfach zum Untergang verdammt sind. Lo que estamos viendo es que cada día los partidos han dejado de ser más los voceros de sus electores y cada vez se encuentran más apartados de sus propios electores. Por eso en esta gran alianza que firmamos hace 10 días con el doctor Valdivieso, uno de los grandes cambios que adicionalmente vamos a introducir a nuestro programa de gobierno es el de una gran reforma política que le permita a los partidos tener un verdadero estatuto de la oposición, tatsächlich eine echte politische Reform, die es auch Oppositionsparteien ermöglicht zu existieren, garantías para la oposición, die auch Garantien an die Oppositionsparteien gibt, mecanismos que nos permitan, como hacía mención anteriormente, de deslindar el Ejecutivo del Legislativo, Mechanismen, welche es ermöglicht, die Legislative von der Exekutiven zu trennen, que especial en los últimos años ha traído tanta corrupción, welches gerade in den letzten Jahren so viel Korruption ermöglicht hat, y leyes que garanticen la participación y el acceso de la oposición también a los organismos del Estado. und Gesetze, die es auch der ein weiteres Problem sind die Menschenrechte. Gemäß einer UNO-Studie sind 66% der Menschenrechtsverletzungen von rechten paramilitärischen Gruppen verursacht. En mi gobierno nosotros hemos dicho que tendremos una política muy clara frente a la defensa y preservación de los derechos humanos, Meine Regierung, que nos preocupa la situación que en este momento se está viviendo el país, wir sind besorgt über con los die momentane Situation im distintos Land, actores de la violencia, aber auch über verschiedene Mitspieler, die hier involviert sind. Factores que han traído consigo buena parte de la mala imagen también que en este momento tiene Colombia en el ámbito internacional, Welches nicht zuletzt Grund für das schlechte Ansehen ist, welches Kolumbien weltweit hat. y por eso Colombia, en mi gobierno, tendremos un funcionario de altísimo nivel que sea el encargado del manejo de la política de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que verdaderamente se respeten esos derechos humanos en Colombia. Und deswegen gäbe es in meiner Regierung La paz en el país como anhelamos todos, vamos a resolver buena parte de los problemas que hoy se están presentando.